Capítulo 3. De los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales. Artículo 74. Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes. 1. No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. 2. Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. 3. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. 4. Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Capítulo 4. De los deberes fundamentales. Artículo 75. Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes. 1. Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas. 2. Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo. 3. Prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, de conformidad con lo establecido por la ley. 4. Prestar servicios para el desarrollo, exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los 16 y 21 años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de 21 años. La ley reglamentará estos servicios. 5. Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana. 6. Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. 7. Dedicarse a un trabajo digno de su elección a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. 8. Asistir a los establecimientos educativos de la nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria. 9. Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social de acuerdo con sus posibilidades. 10. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. 11. Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. 12. Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Título 3. Del Poder Legislativo. Capítulo 1. De su conformación. Artículo 76. Composición del Congreso.
El poder legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Artículo 77. Elección de las y los legisladores. La elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal, directo en los términos que establezca la ley. 1. Cuando por cualquier motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la Cámara correspondiente escogerá su sustituto de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló. 2. La terna será sometida a la Cámara donde se haya producido la vacante dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia, si estuviere reunido el Congreso, y en caso de no estarlo, dentro de los primeros 30 días de su reunión. Transcurrido el plazo señalado, sin que el organismo competente del partido someta la terna, la Cámara correspondiente hará la elección. 3. Los cargos de senador y diputado son incompatibles con otra función o empleo público, salvo la labor docente. La ley regula el régimen de otras incompatibilidades. 4. Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. Sección 1 del Senado. Artículo 78. Composición del Senado. El Senado se compone de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará 4 años. Artículo 79. Requisitos para ser senador o senadora. Para ser senadora o senador se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos 5 años consecutivos. En consecuencia, 1. Las senadoras y senadores electos por una demarcación residirán en la misma durante el período por el que sean electos. 2. Las personas naturalizadas solo podrán ser elegidas al Senado 10 años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicción que las elija durante los 5 años que precedan a su elección. Artículo 80. Atribuciones. Son atribuciones exclusivas del Senado. 1. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no, de elección popular, por el término de 10 años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las 2/3 partes de la matrícula. 2. Aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el presidente de la República. 3. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. 4. Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes con el voto de las 2/3 partes de los presentes. 5. Elegir al defensor del pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de los presentes. 6. Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía. 7. Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz autorizadas por organismos internacionales,
fijando las condiciones y duración de dicha misión. Sección 2. De la Cámara de Diputados. Artículo 81. Representación y composición. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera. 1. 178 diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional sin que en ningún caso sean menos de 2 los representantes por cada provincia. 2. 5 diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un 1% de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución. 3. 7 diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución. Artículo 82. Requisitos para ser diputada o diputado. Para ser diputada o diputado se requieren las mismas condiciones que para ser senador. Artículo 83. Atribuciones. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. 1. Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación solo podrá formularse con el voto favorable de las 2/3 partes de la matrícula. 2. Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes. 3. Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de 2, y los adjuntos, que no podrán ser más de 5, con el voto favorable de las 2/3 partes de los presentes.